Y vamos a intentar tomar contacto con un experto en análisis político. Estamos hablando de Hugo Rivas, ¿sí? Conversar con él acerca de nuestro país, de la situación geopolítica, de la guerra comercial en curso que hay en el mundo y qué lugar ocupa la Argentina, ¿no? Hugo, muy buenos días. Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, te saludamos aquí en Radio Lateral, en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás todo? Muy bien. ¿Qué tal, Misión? Muy bien, muy bien. Por ahora estamos, dando la pelea desde esta trinchera. Hugo, gracias por estos minutos. Un tema que siempre va a ser importante para nosotros entender. Cuando el general Perón decía la geopolítica es la más importante de todas las políticas, vamos a detenernos un segundo en qué está sucediendo con la Argentina, en qué está gastando sus fichas nuestro país o desperdiciándolas. Hay una guerra comercial, hay una guerra financiera en el mundo, ¿y dónde está inserta Argentina? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estás observando ese escenario? Bueno, sí, en el mundo hoy hay una gran disputa entre dos potencias, una hegemónica en decadencia y otra que está reemergiendo, que es China. Entonces, en ese contexto, el mundo se posiciona de un lado y del otro principalmente. Esto no implica que no haya países que no tengan políticas independientes, pero ante ese hecho objetivo, los países ven dónde les conviene más posicionarse o si por ahí tienen que pendular. Bueno, frente a eso Argentina no tiene ninguna posición. Lo que existe sí es un presidente que tiene posiciones propias, un interés individual, pero no hay un interés nacional. En realidad, esto no es tan excepcional en cierta clase de políticos, que ven la política como una profesión, pero que no tienen nada de estadistas. Entonces, ¿qué hace Milei? Bueno, apostó a Trump, ganó con Trump, Trump lo ha favorecido, sin duda. El acuerdo con el fondo no se hubiera logrado si no fuera por intermediación del presidente norteamericano actual. Y bueno, también le da un espacio importante a su figura, la figura de Milei, pero que eso no tiene nada que ver con el interés de la Argentina. Es más, en muchos aspectos es contrapuesto. Tampoco es tan nuevo esto de la falta de una política internacional y de una visión geopolítica en la democracia argentina de las últimas décadas. Lamentablemente, ha habido poco y nada, y así estamos, pero que haya habido muchos errores o cuestiones por hacer que no se supieron encarar o no se encararon con suficiente convicción, no implica que haya que no tener nada y abandonar todo, como está ocurriendo ahora. Milei es producto de las carencias de los gobiernos previos, de esta decepción que hay con la clase política, que en definitiva es nada más que la fachada de una democracia colonial que venimos arrastrando desde hace décadas. Hugo, y la guerra comercial de la que nos haces mención y de la que podemos observar, prendemos la tele, leemos diarios, escuchamos la guerra comercial, Trump contra China, y estas provocaciones, ¿no? Te aumento tanto a partir de mañana, hay una cosa, pero quedan todos locos, ¿no? Con estos anuncios, después retrocediendo Trump sobre algunos dichos, pero básicamente provocándose. ¿En qué medida altera la economía, las exportaciones de nuestro país? ¿En qué le afecta a Argentina esto? ¿Los aranceles también han subido para la Argentina? ¿Cómo es ese escenario? Bueno, primero Trump parece que fue un loquito, tiene una personalidad exuberante, pero tan loco no es si no hubiera llegado a donde está. Lo que está haciendo es patear el tablero económico internacional
porque estaba en jaque. China realmente ha avanzado tanto en los últimos años, en lo tecnológico, en la planificación, cosa que no existía en Estados Unidos, un plan, hay plan de las multinacionales, de los fondos de inversiones, pero no hay un plan del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano está al servicio de esas empresas. En cambio, en China pone a las empresas. Con esa gran diferencia, China viene ganando terreno sin parar, y Trump, al comprenderlo y al ver la situación económica en que está su país, el gobierno federal, los privados, tenía que hacer algo, y lo está haciendo. Lo hace por momentos mal, diría, porque está como muy apurado y toma medidas que a veces terminan siendo heridas autoinfligidas. Entonces retrocede cuando le duele, retrocede, pero no sabe qué hacer para frenar a China. En ese contexto, por supuesto, levantó los aranceles a China muchísimo, a otros países menos. A nosotros nos pone un 10% por sobre lo que existía. En definitiva, si bien nos consigue créditos, pero no nos ha dado posibilidades de exportar a algunos nichos que tenía Argentina y Estados Unidos. Igualmente, dentro de la exportación argentina, Estados Unidos es importante, está detrás de Brasil, está generalmente ahí peleando con China el segundo lugar, pero a la industria argentina no le da nada, le da a Milei. Y bueno, ya eso se combina con una política totalmente inversa desde el punto de vista argentino. Cuando todo el mundo levanta las barreras arancelarias para protegerse, cuando se admite que la globalización tal cual se conoció a partir del año 91 ya está extinta, llega acá un personaje que se autopercibe anarcocapitalista y que, haciendo uso de ciertas partes de la teoría esa, por supuesto cumple, porque esto lo anunció el tipo, cumple en bajar los aranceles e impuestos internos, lo cual implicará el ingreso de productos del mundo. Cuando cada vez es más difícil entrar a algún mercado, Argentina abre sus puertas a los productos importados, por supuesto nos van a llenar tanto como les pueda interesar a ellos, porque somos un mercado chico cuantitativamente hablando, con poca población y con pocos ingresos, pero que nos van a llenar de productos importados, es así. Y los mismos empresarios argentinos que hasta el día de hoy fabrican, mañana van a importar, porque esto ya ha ocurrido antes. Tal cual. Los que se van a perjudicar, por supuesto, son los trabajadores, y se va a perjudicar el Estado, que va a recaudar menos. Pero bueno, como por un lado se va a recaudar menos, se va a gastar menos todavía, lo cual le quita dinamismo al mercado interno. El mercado interno va a seguir achicándose indefinidamente por este camino. Vamos a seguir perdiendo capacidades. El Estado argentino también viene en decadencia desde hace décadas. Esto no es culpa de Milei, al contrario, Milei es producto de los errores previos. Pero, por ejemplo, la fábrica militar de aviones, me acabo de enterar de que han cerrado las puertas el lunes. No se sabe si van a seguir fabricando o no, porque no hay pedidos de parte de la Fuerza Aérea. Esto en un momento fue, la fábrica militar de aviones fue una maravilla de la Argentina. Hacíamos aviones equivalentes a lo que hoy sería la quinta generación, y hoy nos cuesta hacer aviones de entrenamiento, pero al menos eso se debería mantener, porque se compraron aviones de segunda mano F-16 a Dinamarca con apoyo de Estados Unidos. Allí Estados Unidos nos está dando una mano relativa, por supuesto nunca nos va a permitir que estemos por encima ni siquiera de Chile, mucho menos del Reino Unido, pero para lo que teníamos, que era prácticamente nada, 4 pueden haber habido operativos si no los exigíamos demasiado, a estar por recibir 25 F-16 de hace 40 años, de hace casi 45 años atrás, pero los A4 que teníamos eran 10 años más viejos todavía.
y un avión que salió de Lima. No voy a ir por ese lado. La cuestión es que la fábrica militar de aviones no se debería cerrar, porque además no vamos a tener pilotos entrenados para volar los F-16, si es que hay combustible para volar esos aviones después, porque son aviones que requieren un costo logístico importante. Bueno, la cuestión es que no hay un proyecto de nación claramente, hay proyectos individuales o de grupos, porque Milei, más allá de sus ambiciones personales, no hace más que responder a esos empresarios que lo pusieron en la presidencia y que son cada día más dueños de la Argentina, de sus recursos naturales, básicamente, y bueno, y la industria que desaparezca, no es problema de ellos. En realidad, los burgueses están para maximizar ganancias. No se le puede pedir ha habido burgueses nacionales, pero acá lo que falta es un proyecto de nación. Y primero el proyecto de nación que esté encarnado en el pueblo y que eso se manifieste en un gobierno que sea capaz de llevarlo adelante. Pero hoy el mismo pueblo argentino no entiende lo que le pasa. Es más, se aferran a Milei porque decían, lo que estaba antes no nos servía, vamos a cambiar porque no podemos seguir en algo que nos perjudica. Bueno, en realidad salieron de Guatemala y se metieron en Guatepeor, pero les va a costar darse cuenta. Y bueno, el día que se den cuenta, los daños van a ser enormes ya. El proceso de descomposición material es brutal, y que tiene que ver con una decadencia también espiritual, simbólica, cultural, como le quieramos llamar, que bueno, se tiene que revertir lo antes posible. Los que algo podemos entender de lo que pasa en el mundo, tenemos que hacerle ver a la mayoría de la población que erró el camino, pero bueno, la historia es dinámica y siempre se puede volver sobre los pasos. Por supuesto vamos a volver peor, pero a lo mejor puede ser de que haber sufrido lo que estamos sufriendo y lo que nos falta sufrir nos sirva de enseñanza, porque acá se ha perdido mucho del sentimiento nacional. El individualismo también nos ha llevado a este punto. Y bueno, cuando la gente comprenda que como individuos son absolutamente irrelevantes, que son algo así como microbios en este ecosistema, a lo mejor entiendan que junto con sus vecinos, con sus amigos, constituyendo comunidad, tienen mucho más poder, y bueno, que esa comunidad organizada dé lugar a un Estado que sea soberano. Sí, enseguida quiero compartir con vos, Hugo, algunos mensajes que nos comparte una compañera, Laura Roldán, relacionado a distintos gobiernos de la historia de nuestro país. Tenemos que remontarnos a Rosas, a Perón, que ya implementaban políticas arancelarias fuertes de nuestro país. Pero antes de ir a eso, permitime volver a la disputa Estados Unidos-China, y déjame tirar una sentencia que te pido por favor que la corrijas, que la agregues, para mí hay como dos actitudes virtuosas, ¿no? De ambas potencias. China por haber construido o haber reemergido, como hacías mención, a partir del protagonismo del Estado chino en en la producción, ¿no? En la generación de productos, bienes, servicios, etcétera. El Estado fue protagonista. Y también encuentro un círculo virtuoso de Donald Trump cuando dice, bueno, vamos a subir aranceles, vamos a empezar a generar empleo acá en Estados Unidos, no afuera, no en Tailandia, no, acá, utilizando a los norteamericanos, a nuestros ciudadanos para que puedan tener empleo. Me parece que ambos están dando esa disputa, pero por fin cuidando los intereses de Estados Unidos, que había regalado en buena medida esa curva. China ya lo venía haciendo, pero como que quiere recuperar terreno a Estados Unidos. Y como lo marcabas recién, Argentina en Babia, ¿no? Con un Milei que abre las importaciones, una joda total. Pero hay virtud en lo que hace China y lo que hace Estados Unidos. Absolutamente, absolutamente. Donald Trump está siendo muy castigado en los medios
porque, bueno, por ahí es desprolijo, no tiene una gran planificación porque está atravesado por muchas fuerzas internas, muchas veces contradictorias. Entonces le cuesta seguir una línea y decir, bueno, tengo un cronograma para ir sustituyendo importaciones de aquí al final de mi mandato y tal vez tener un sucesor de que continúe con una política de Estado. Le cuesta hacer eso porque en las democracias ocurre estas cosas de que se hacen alianzas contingentes, a veces con actores que no tienen las mismas intenciones. Entonces eso lo dificulta y esa es la ventaja que tiene China sobre Estados Unidos. El Partido Comunista Chino se fijó en una política, planes de largo y mediano plazo, no sé por qué plan quinquenal van ya los chinos, cosas que Argentina la hacía en su momento, y bueno, todo eso desapareció en Argentina y es lo que debemos planificar, ¿no? A mediano y a largo plazo, tener una visión estratégica del país partiendo primero de entender el mundo actual. Es decir, queremos industrializar, pero tenemos que entender de que hoy ya no se puede volver un modelo fordista de producción, sino que tenemos que entender que está todo atravesado por la digitalización y que debemos saber aprovechar eso, tener una política soberana respecto a lo digital, como tiene China, por ejemplo, pero no podemos negar los cambios tecnológicos y no podemos obviar de que la Argentina actual no es la de hace 50 años atrás, cuando perdimos el rumbo histórico. Entonces tenemos que recuperar esas raíces, pero mirar el ambiente y crecer del lado que salga el sol, siempre y cuando sirva a nuestros intereses, que dé frutos para los argentinos. Me salió una metáfora biológica. Sí. Pero bueno, pero yo reivindico tanto a Trump en este momento como a China, y son ejemplos a seguir que en Argentina estamos en las antípodas. En las fotos aparece junto Trump con Milei, pero lo que hace Trump no tiene nada que ver con Milei. Trump rescata lo que fue el modelo americano de economía que empieza con Hamilton, que fue absolutamente proteccionista. Estados Unidos fue proteccionista, claro, hasta que fue capaz de competir y ganarle a Inglaterra. Antes no. Ya el general Grant, después de la guerra de secesión, sí, cuando los británicos le piden que baje aranceles, le dice: cuando sea capaz de competir con ustedes, recién voy a bajar aranceles. La guerra de secesión fue una guerra arancelaria entre el norte y el sur. El sur era el exportador y el norte industrialista. No fue por la esclavitud. Es más, Lincoln estaba dispuesto a dejarlos que tengan esclavos, pero tenían que subordinarse el modelo agrario del sur. No podía ser contradictorio con el modelo proteccionista del norte. Tenía que estar subordinado, y por eso fueron a la guerra. Y bueno, nada de eso se considera acá en Argentina. Es más, la mayoría de la población piensa que Estados Unidos es el reino del liberalismo y que gracias a eso llegó a ser una potencia mundial, y es todo al revés. Lo mismo pasó con Alemania, lo mismo pasó con Japón, fueron todos proteccionistas. Claro. Claro, y se me ocurre también aclarar que no es que Donald Trump son puras bondades, muy por el contrario, es quien nos está perjudicando por segunda vez consecutiva a la Argentina, poniéndonos grillos en los tobillos, porque nos metió una deuda con Macri de 47.000 millones de dólares y ahora 20.000 más con Javier Milei. No nos puede caer bien Donald Trump en esos ámbitos porque, claro, está jugando su propio partido. Cáguese quien se tenga que cagar, por ejemplo Argentina. Pero claro, él para adentro está cuidando a su gente. Ahí está la virtud de él en materia de proteccionismo, ¿no? Pero bastante daño nos está haciendo, digamos todo, ¿no? Sí, pero nosotros no le podemos pedir a Trump que nos cuide si nuestros presidentes son los que van allá a pedirle apoyo para endeudarnos y después llevarse la plata del país. Claro. Él hace lo que le corresponde. Es más, Trump en este momento está muy peleado con el fondo. Igual consiguió esto por segunda vez. Pero si no hubiera sido por Trump, el fondo no nos da plata esta vuelta, porque
Ya está totalmente desacreditado el Fondo Monetario y en gran parte es mérito de la Argentina, porque ha sido tan bochornoso las cosas que ha hecho acá en el país que es una crisis peor que la que pasó con el 2001. Pero por eso lo que faltan son patriotas argentinos. Totalmente de acuerdo. Y por eso te decía que no puede, de ninguna manera puede caerme bien Donald Trump, justamente por ser uno de los personajes que en la historia tiene un protagonismo enorme en la pérdida de soberanía de nuestro país. Pero tenés razón, es el criollo que nos vende, el que tenemos tenemos que condenar. Pero bueno, no me cae bien Donald Trump tampoco. Sí. Me olvidé qué otra cosa te iba a aportar, pero en fin. Ahí está, ahí me acordé. No, está bien, la política proteccionista que estamos celebrando y que es un poco lo que Argentina tiene que copiar, si tanto aman a Estados Unidos, Disney y todas esas, la Quinta Avenida y también hay que decir que Estados Unidos ha logrado por esas políticas convertirse en una potencia, entre otras, un montón de otras cuestiones que están por fuera de la ley, ¿no? Como no hay una justicia mundial, es difícil poder llevarlo al banquillo a Estados Unidos, pero que se deje de invadir países, que se deje de meter embajadas norteamericanas en los países para meterse en la política interior de los países. También es responsable Estados Unidos. ¿No? Sí, en realidad cualquier potencia mundial, cuando está en competencia con otras, o simplemente para mantener su predominio, va a tener una política hacia el resto del planeta. Eso no le podemos pedir que ellos nos cuiden a nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos nosotros solos, y si no lo queremos hacer, ya sabemos las consecuencias. Hemos sido un país bendecido por Dios con riquezas incalculables y sin embargo vivimos miserablemente. Eso es parte justamente de nuestras propias debilidades, de la ignorancia, de el individualismo, del esperar que venga otro solucionando los problemas. No es una población madura aquella que no está dispuesta a asumir su protagonismo en la historia. Y las divisiones, ¿no? Y las divisiones artificiales, las grietas que parecen de fútbol. Entonces todo lo que está de este lado está bueno, todo lo que está del otro lado es malo. Y en realidad, lamentablemente, hay más malo de los dos lados que de bueno, pero al menos uno debe elegir lo menos malo hasta que llegue algo que realmente sea capaz de llenarnos. Por lo menos ese es mi criterio. Sí, está muy bien, está muy bien. Acá quería aportarte, nos comparte Laura Roldán, estos dos textos que hacen referencia y nos llevan a la historia argentina, que no siempre fue la de un Javier Milei, la de un Mauricio Macri. Juan Manuel de Rosas implementó una ley de aduana en 1835 con el objetivo de proteger la economía argentina, especialmente la producción local, a través de aranceles a productos importados. Estos aranceles, que en algunos casos alcanzaban el 50%, buscaban fomentar el desarrollo de la industria nacional y reducir la dependencia de productos extranjeros. Y me agrega en un segundo texto, en la historia argentina puso aranceles Rosas en 1835, y Perón con el IAPI. Sí. Es más, el IAPI iba más allá todavía de una simple política arancelaria, porque además hacía todo un trabajo de regulación de el mercado interno con el mercado externo. Pero pues, eso ya sería motivo de un desarrollo más largo. A lo que iba a decir, que también es importante que una política proteccionista no se puede limitar solamente a los aranceles, pero es mucho más sabio, y así era el modelo norteamericano tomado por los alemanes, ingleses. Pero cuando me pasa esto que muy bien nos traía a colación Laura, por la cuestión arancelaria se dio la guerra del Paraná. Una guerra que lo ganó la Confederación. Vencimos en ese momento a Francia y a Inglaterra, más el apoyo de Brasil y la traición de muchos que se definían comunitarios, y a todo eso le ganamos. Pero éramos otro pueblo. Los pueblos no son eternos, sus culturas,
sus valores se van modificando en el tiempo, y acá nos bombardearon no solamente con bombas materiales, sino en la conciencia nacional. Si no rescatamos la conciencia nacional primeramente, estamos perdidos. Aunque llegara San Martín acá, lo votamos, nos dimos cuenta, sí, ese es San Martín, votalo. Llega San Martín, si no hay un pueblo dispuesto a acompañarlo, no hay santo con espada que nos pueda liberar. En aquel momento estaba San Martín y estaba un gauchaje que daba la vida por detrás. Pero si hoy la gente no quiere más que pasar la vida a lo bobo, estamos en problemas. Hay que hacer que el pueblo reaccione, porque si no, justamente será el pueblo, o ni siquiera es pueblo, porque los individuos, los más perjudicados, la mayoría, porque este es un modelo para muy pocos argentinos. Así que aquellos que no tengan el poder económico y el sistema de relaciones adecuado van a pasarlo muy mal. Yo asumo de que mi futuro está muy amenazado y no es bueno, pero va peor, porque lamentablemente estoy en un país que está naufragando. Perdón la mala onda, pero es lo que estoy convencido de que esto es así, y lo que hago es justamente un llamado de atención, recurriendo al instinto de supervivencia de los argentinos, de los entrerrianos, de los misioneros, de los patagónicos. Estamos en problemas, tenemos que entenderlo y prepararnos para algo mejor. Hugo, contanos un poco de vos. Alcancé a entender que sos panza verde, estás residiendo en Entre Ríos. ¿En Paraná puede ser? Sí, en Paraná. Pero yo soy irrelevante, soy un empleado público, docente, con algunas aventuras universitarias, pero yo debería ser uno de millones. Pero lamentablemente acá hay un problema que ha pasado por la colonización cultural que nos ha puesto en este lugar. Yo por el azar, por ahí por mi padre, que era un hombre muy culto y de pensamiento nacional, un forjista, porque en la juventud llegué a Jorge Abelardo Ramos. Es decir, el azar quiso que yo tenga algunos instrumentos para pensar distinto a lo que es la corriente principal de la opinión pública argentina. Pero acá Hugo Rivas no mueve el perímetro. Lo importante es que aquellas personas que nos estén escuchando asuman su responsabilidad primero para con ellos, pero como no estamos aislados, somos seres sociales, es necesario que piensen también en el resto de los argentinos, porque solos muy pocos se van a salvar. Y hablando de lo cultural y educativo, también no basta con aranceles, sino estamos preparando hoy recursos humanos para la economía que está llegando en el mundo, que ya está. Porque no podemos hoy directamente las escuelas técnicas no funcionan. Reivindico del kirchnerismo que hubo cierta recuperación de la educación técnica que Menem había destruido, pero no podemos seguir con programas que están atrasados 20, 30 años. Pero bueno, todo eso también, hay una dialéctica entre lo que es la población y lo que es el Estado. Si no hay una demanda, obviamente no le podemos pedir a Milei que se ocupe del futuro de la Argentina. Tenemos que empezar ya a juntarnos, aquellos que pensemos más allá de la contingencia inmediata, de la supervivencia, que es importante, y que nos importe algo más de que nuestro propio beneficio, que está amenazado, como decía antes, en la medida en que nos quiéramos salvar solos. Sí, pienso igual. Te quería meter en un... Pero bueno, quería meterte tu en trabajo...
Tu trabajo es muy importante en ese sentido. Sí. Es decir, los comunicadores, yo fui periodista en alguna época, tenemos un rol social muy importante. Sobre todo aquellos que tratamos de hacerlo de una manera lateral, es decir, que no estamos dentro de los grandes grupos empresarios que hacen negocios con la conciencia de los pueblos y que obviamente trabajan para ellos, no trabajan para el pueblo argentino. Pueblo que, nuevamente, digo pueblo y yo considero que ya no hay más pueblo argentino, que hay una población. Para que haya pueblo tiene que haber un proyecto histórico que los convoque. Bueno, convoquemos. Bueno, un proyecto histórico es diferente. Sí, no, te iba a meter en un malambo. Meta. No, a ver, te iba a decir, viste, que yo ya me emociono rápido, escucho un patriota hablar así y digo, puta madre, tengo ganas de apagar la radio y ponerme a llorar un rato, viste, por el tiempo que está viviendo la Argentina. Y pensaba, claro que tenés razón, y yo la quiero a Cristina Fernández, junto a Martina Yerbe, junto a Máximo Kirchner, junto a Axel Kicillof, que vengan todos. ¿Querés venir Moreno? Vení Moreno. ¿Querés venir Santiago Cunio? Vengan. Vengan todos, necesitamos estar todos juntos. Pero claro, mirá en el malambo en el que te acabo de meter. Es difícil eso. Hay dirigencias, hay tensiones, hay interna peronista. También invito a los irigoyenistas, a los radicales, todos juntos, armando un frente común. Un movimiento histórico. Un movimiento histórico. Pero lo primero es el proyecto. Si no hay un proyecto, es un rejunte. ¿Qué pasó con el gobierno anterior de Fernández? Eso era una melange. Me decía un funcionario muy importante del gobierno anterior que él iba a decirle a otro, dependiendo de Fernández, iba y le decía a un funcionario, dice el presidente que hay que hacer esto, decía, no, depende de lo que me diga Massa. Volvía, le decía, no me dijo, bueno, anda a hablar con el otro ministro, y el otro ministro, si Cristina no quiere, es decir, así no se puede gobernar. No. Pero ¿qué pasaba? Era, por lo menos, era un gobierno tripartito, con distintos proyectos. Si no hay un proyecto común, primero vamos a poner de acuerdo qué es lo que necesita la respuesta, nos encolumnamos. Hugo, y que siga, que vengan los que quieran venir. Se cortó cuando dijiste, si no hay un proyecto común, y ahí se cortó. Repetí. Claro, digo que si no hay un proyecto común, no hay salida. Porque ¿hacia dónde vamos? No sé. Nos juntamos y si no hay un modelo de país claro, no tenemos sentido, no tenemos destino. Una vez que está eso, que síganme los buenos, podríamos decir, y no lo digo yo que no existo, digo, síganme los buenos al proyecto nacional. Pero eso es lo principal, cosa que está Martínez Yerbe, por ejemplo, tiene su modelo, que es el modelo de Perón. Está bien, tiene claro un modelo. Ahora, en general, en la política argentina, lo que vemos son personajes que están preocupados más por su carrera política personal, pareciera, ojalá me equivoque, que por el destino de la patria. Tal vez porque ellos consideran que son los que pueden hacer la patriada, tal vez. Pero yo creo que se está poniendo el carro delante del caballo. Primero tenemos que saber para qué queremos gobernar. Si no, es toda improvisación, todo luchas internas, y ya el país ha sufrido demasiado. Sí, coincido. La democracia formal, colonial, una democracia tutelada por la deuda externa, incluso el proceso militar se agotó por decisión del imperio, ya no servían más, consideraban Brzezinski decía, los gobiernos militares no son
los más aptos para el capitalismo. El capitalismo no necesita dictaduras. Eso dejáselo a los socialistas, decía Nikolai Brzezinski. En la democracia, el capitalismo gobierna. ¿Por qué? Porque ponen plata a aquellos que mejor les sirven. Entonces, y no quiero decir que esté en contra de la democracia. Digo, vamos a una democracia real. Pero no hay democracia real, no hay gobierno del pueblo si el pueblo no quiere gobernar. Y si no tenemos ni siquiera pueblo, estamos jodidos. Entonces, formemos pueblo, juntémonos. El proyecto nacional sirve primero para constituir pueblo, y segundo para llegar al gobierno, y tercero para gobernar en el bien de para el bien de los argentinos. Sí, sí. En eso, sí. Ese es el camino. Sí, coincido con me eso. Parece. Sí, coincido con la mirada que tenés. Reivindico, como ya sabés, ¿no? Por supuesto, los 12 años y medio de gobierno de Néstor y Cristina. Desde Radio Lateral, desde nuestro espacio, lo reivindicamos, pero hemos sumado al redil a Martina Yerbe y tantos cuadros importantes que hemos conocido a partir de su figura, ¿no? Como es tu caso, y tantos otros compañeros, porque entendemos que hay que ampliarse lo más posible, y cuadros como el tuyo, como el de Martín y demás, tenemos que estar todos juntos, no Martín pegándole a Cristina, o Cristina no abriéndole la puerta al espacio de Martín. Creo que todo tiene que ir en un solo en una sola dirección, que es una unidad fuerte en este tiempo, ¿sí? La amplitud tiene que ser grande, pero de todos los sectores, y eso a veces no es fácil. Sí, yo creo que mi manera de hacer política en general trata de... Bueno, no existo yo políticamente, pero ¿cómo no vas a existir? Más importante que ocuparme de los otros es marcar claro qué es lo que quiere uno. Sí. Lamentablemente tengo que hablar de Milei, porque Milei encarna la antipatía. Y como yo toda mi vida me he dedicado a mi nación, bueno, caigo en eso, pero no es mi deseo, no tengo nada personal. Para mí Milei es un pobre hombre que está ahí porque le sirve a otra gente. Pero corriéndolo a Milei, y reitero, acá no hay que hacer un rejunte, acá hay que tener un proyecto estratégico. Coincido. Sin proyecto estratégico no vamos a ninguna parte. Coincido completamente, Hugo. Creo que es lo más importante que debemos rescatar de esta profunda charla. Y agradecerte, Hugo, agradecerte, ¿no? Deja de decir, no, yo soy uno más. No sos uno más, sos valiente, y cuando sos valiente, dejás de ser uno más. Un patriota valiente, ¿sabes lo que cuesta, Hugo, encontrar un patriota valiente? No sos uno más. Bueno, lo que pasa es que yo quiero que sean muchos más los patriotas. Si uno es patriota, es valiente, ya viene todo junto. Bien. Pero quiero perderme en la multitud. Quiero que aparezcan muchísimos más patriotas. Bien. Nada más. Bien. Un gustazo, amigo. Impresionante, hermosa charla, Hugo. Fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Hugo Rivas es analista geopolítico. Ustedes lo escucharon, un análisis profundo, al hueso, el contexto en el que está la Argentina, en el que nos está dejando el poder concentrado de nuestro país, que usan a no sé cómo llamarlo, al presidente argentino, pero bueno, lo están usando para sus fines, y de culo todos los argentinos, todos los trabajadores, todos los jubilados y jubiladas, los estudiantes, todos, los niños, todos para el metro, todos pasándola mal. ¿Por qué? Y porque están preparando para volver a ganar en 2027 y seguir un gobierno para poquitos argentinos, y los demás que revienten. Por eso es importante esta charla con Hugo Rivas esta mañana en Con Fundamento Criollo, porque tenemos que unirnos de acuerdo a un programa en común para poder recuperar la soberanía argentina, la felicidad del pueblo argentino y esta bendita comunidad organizada que soñamos todos los argentinos que amamos al país.